Yo estoy a punto de entrar en un estado alterado de conciencia, estar todo el día escuchando estas fabulosas intervenciones. Le agradezco mucho a Fernanda y a Lorenz la invitación a participar en este coloquio. Van a venir después de mí un grupo, digamos una mesa, no vamos a estar todos aquí, pero digamos somos una sola mesa. Ya los iremos presentando uno a uno. Está también con nosotros, y le agradezco mucho que haya venido desde Hueyapan, en el estado de Morelos, Angelino Calderón, don Angelino Calderón, que es él es un pedidor de lluvia del estado de Morelos, un sanador, y trabaja también con los remedios, se les conoce así en el estado de Morelos. Bueno, voy a leerles rápidamente, bueno, no rápidamente, voy a leerles un texto que proviene de un libro que publiqué hace un par de años que se llama La mirada interior, plantas sagradas del mundo amerindio. Desde el primer contacto que tuvieron los europeos con la población nativa de América, se inició una historia de incomprensiones de su vida religiosa que en buena medida perdura hasta nuestros días. Los frailes Ramón Pané, Bartolomé de las Casas y el propio Cristóbal Colón escribieron significativos testimonios de estos desencuentros culturales. No podía ser de otro modo. El pensamiento judeocristiano y un soberbio racionalismo anteponían la imagen del diablo a toda interpretación del culto a la naturaleza y a los espíritus de los antepasados que alimentaban la vida espiritual de los habitantes de las Antillas. Los indios taínos utilizaban un potente rapé enteogénico llamado cojoba, su nombre científico es Ananderantera peregrina, conocido también en Sudamérica como yopo y vilca. En su relación acerca de las antigüedades de los indios, Fray Ramón Pané escribió que los taínos solían escuchar voces provenientes de los árboles agitados por el viento, voces que pedían se hiciera un ritual con la cojoba para que el espíritu que lo habitaba, a ese árbol, pudiera manifestarse plenamente una vez que fuera tallada su imagen con la madera de aquel árbol. Una vez que fuera tallada la imagen de aquel árbol, la figura de la deidad que la habitaba. Es decir, dentro del árbol habita una deidad que pide ser tallada, que pide ser convertida en una figura. En esta escultura se guardarían además los huesos de los antepasados. Entonces, cito a Fray Ramón Pané, muchas veces al año se hace la cojoba a aquel semí, es decir, a aquel ídolo o diablo, para complacerle y para preguntar y saber las cosas buenas y malas y para pedirle riquezas. Y cuando alguno enfermaba, le llevaban el vejique, o sea, el médico, que inhalaba el polvo de la cojoba con el paciente para poder diagnosticarlo e iniciar un tratamiento. Dice Fray Ramón, y se embriagaban de tal modo que no saben lo que se hacen y dicen muchas cosas fuera de juicio, en las cuales afirman que hablan con los semíes y que estos les dicen que de ellos les ha venido la enfermedad. Las observaciones del fraile son interesantes porque nos muestran que el culto a los antepasados está vinculado a las fuerzas genésicas de la naturaleza. Nos revela también que los semíes, al igual que los humanos y los espíritus de los muertos, pueden traer salud y bienestar o enfermedad y calamidades a los vivos, y que para establecer comunicación con ellos debe emplearse una planta sagrada que permite escuchar sus voces, ver sus rostros y sentir su presencia. Pero es interesante también porque revela la mentalidad de un clérigo que con toda claridad expresa dos ideas que se repetirán por toda América a lo largo de los siglos. La primera tiene que ver con lo que el fraile considera una doble ignorancia de los indios,
ignorancia de la verdadera fe, en primer lugar, que los hace creer que son sus ídolos quienes traen el bienestar y la salud y no el Dios judio-cristiano. Ignorancia también porque son incapaces de advertir que es el diablo quien los confunde. La segunda idea se relaciona con lo que se considera un engaño por parte de los chamanes que proporcionan la cojoba, provocando en los iniciados o en los pacientes una embriaguez que el fraile considera les hace ver cosas fuera de juicio. Ver y decir cosas fuera de juicio. En la Nueva España ocurría sustancialmente lo mismo que en las Antillas, es decir, el complejo panteón mesoamericano sería interpretado por los colonizadores como una manifestación múltiple de los astutos engaños de Satanás, siempre empeñado en desviar a los hombres del camino que conduce al único Dios verdadero. Pero en las nuevas tierras conquistadas para la corona española se multiplicaron las plantas y los hongos con propiedades visionarias. La rica flora enteogénica se empleaba ritualmente en las grandes ceremonias del culto público. Tezosomoc, por ejemplo, menciona en la crónica mexicana 2000 danzantes en la plaza del Templo Mayor, ingiriendo hongos psicoactivos durante los 4 días que duraron las ceremonias de entronización de Moctezuma II. Pero también se consumía este tipo de hongos en festejos vinculados a las expediciones comerciales de los Posteca o en las solemnes ocasiones en que se sacrificaba al representante de alguna deidad como Tezcatlipoca o Quetzalcóatl, aquí justamente en Cholula, o rituales adivinatorios y curativos realizados en las aldeas agrícolas o los calpulli urbanos por curanderos y chamanes adiestrados en su empleo o simplemente para vivir la experiencia extraordinaria que sucede con su ingestión, como le ocurrió a la sabia mazateca María Sabina cuando era niña, escena que debió repetirse innumerables veces en el México antiguo. De modo que debemos considerar que el consumo de estas plantas se ha dado de las más diversas maneras a lo largo de los siglos, ya sea ingiriéndolas mediante la masticación o en pociones para beber, untadas en la piel como ungüentos o introducidas en el cuerpo mediante enemas, inhaladas directamente como rapé o utilizando pipas colocadas en las fosas nasales, inhalando el humo de las plantas en combustión colocadas en sahumadores o fumadas en pipas y cigarros. A escaso medio siglo de la conquista, en 1569, el clérigo Pedro Ponce de León registró en su Tratado de los Dioses y Ritos de la Gentilidad la presencia de deidades cristianas en las visiones enteogénicas provocadas por las plantas sagradas durante los trances estáticos. Dice Pedro Ponce: beben el ololiuque y el peyote, una semilla que llaman tlitlitzin, que es Hipomea violácea. Son tan fuertes que los priva de sentido y dicen se les aparece uno como negrito que les dice todo lo que quieren. Otros dicen se les aparece nuestro Señor Jesucristo y otros los ángeles. Esto es importantísimo. Ya en las primeras décadas de la conquista empiezan a aparecer en las visiones chamánicas el santoral cristiano. Este caso de sincretismo religioso arraigado en una práctica chamánica fue recurrente durante los siglos XVI y XVII, exasperando a los clérigos que veían frustrados sus esfuerzos evangelizadores. Hernando Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna escribieron durante el siglo XVII sendos tratados en los que se denunciaba la presencia de rituales y creencias idolátricas en las que se empleaban plantas, hechizos y brebajes por todo el territorio, ocultas bajo el velo de ceremonias católicas. Vamos a hablar ahora de cómo esta entidad metafísica, el diablo, se va desvaneciendo. El rechazo a las plantas visionarias como el ololiuqui, el peyote o los hongos psilocibios durante el periodo virreinal respondía por un lado a una consideración metafísica, ya que se trataba de plantas en las que el maligno pretendía simular la comunión cristiana. Pero había también una sanción sustentada en la razón y el buen juicio occidental. La gente que ingiere estas plantas, se decía, pierde la razón, se vuelven como locos. Se decía y se sigue diciendo.
extravían el juicio, salen de seso, cometen desatinos. En una palabra, se comportan como borrachos. Ya Santo Tomás había dictaminado que la embriaguez formaba parte de los placeres desordenados, que él mismo censuró por ser pecados mortales. Por este camino se fue liberando gradualmente al diablo de la mayor responsabilidad para recaer preferentemente en la figura del pecador, de manera que en el siglo XVIII y XIX son cada vez más escasos los criterios demonológicos para juzgar los rituales propiciatorios, curativos y adivinatorios practicados en las localidades indígenas y campesinas del país. En una carta dirigida en 1726, y aquí se va a ver ya el cambio, a todos los misioneros, curas y ministros de la doctrina cristiana por el arzobispo de México, José Lanciegos, les advierte de los actos de idolatría realizados durante los rituales agrícolas en las sierras Alta, la Baja y la Huasteca, en los que se canta y se baila en torno a recipientes con miel, jadeitas y granos de maíz para agradecer al Dios de las cosechas y esperar el bienestar de sus cultivos, y con el deseo de hacerse ellos mismos brujos, magos, adivinos, curanderos. Toda esa danza y el banquete terminan, dice el obispo, en una embriaguez lamentable. Un siglo después, cuando la Coatlicue es colocada finalmente en la sala del primer Museo Nacional en 1825, después de haber sido desenterrada y vuelta a enterrar un par de veces, se reafirma con este acto un giro en la mentalidad de la época. Ya no se trata de dioses a los que hay que temer, sino de piezas arqueológicas que habrá que analizar y comprender. La interpretación teológica que señaló al diablo como el culpable de la cosmovisión y la ritual indígenas fue cediendo lentamente en la mentalidad decimonónica a una interpretación moralista, no exenta de tintes religiosos, que señalaba al individuo infractor, es decir, al pecador ya cristianizado, que persistía en realizar ceremonias que obedecían a creencias condenadas por la Iglesia. Este desplazamiento coloca en el centro de la atención a sujetos de carne y hueso y ya no a una entidad metafísica como el demonio. Este paso hará posible que décadas después, con el desarrollo del conocimiento científico, se considere la vida anímica del sujeto desde una perspectiva que prescindirá totalmente de principios éticos o religiosos. Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, se desvanece la figura del pecador ante la presencia del adicto, trastornado mentalmente y con una extraña conducta antisocial que lo aproxima peligrosamente a la figura del delincuente. Ahí está, no era la mía. Perdón. Ah, sí, bueno. Pero hay una que tiene un plus. ¿No estoy leyendo muy rápido? No. Durante este largo periodo, las plantas sagradas de los pueblos originarios van quedando en el olvido, siendo desatendidas por un Estado moderno, más preocupado por la proliferación de otras plantas como el opio y la marihuana, además de sustancias sintéticas como la cocaína, la morfina y la heroína, con las que tiene que lidiar en el ámbito urbano, mediante leyes y reglamentos de salud pública. Estamos ante el surgimiento del moderno problema de las drogas, su prohibición y su combate, tema que arrojará una nueva sombra de incomprensión sobre las plantas enteogénicas y sus usos rituales tradicionales, cuando sean redescubiertas para el mundo occidental a fines de la década de 1930 y mediados del siglo XX por Jean Bassett Johnson, Roberto e Ingard Beilaner, Blas Pablo Recco, Gordon Wasson, Albert Hoffman, Roger Heim, Richard Evans Schultes y otros estudiosos, bueno, desde luego también el maestro Guzmán, el doctor Guzmán, y otros en sus estudios y experiencias con chamanes mazatecos, mijes, zapotecos y en particular con la sabia mazateca María Sabina. Esta incomprensión consiste fundamentalmente en que el criterio científico que desplazó al clerical considera que las visiones que aparecen durante el consumo de estas plantas son alucinaciones,
producto de las reacciones bioquímicas que provocan el sistema nervioso. Ya no es un discurso teológico moralista, sino neurofisiológico, lo que se ofrece como explicación del estado visionario. Una alucinación, dice un muy connotado neurofisiólogo Oliver Sacks, una alucinación, dice, es una percepción que surge en ausencia de ninguna realidad exterior, ver o escuchar cosas que no están presentes. Así define la ciencia moderna una alucinación. Es una percepción sin objeto que la convalide, dice la ciencia moderna, e incluye en esta categoría las revelaciones chamánicas. Pero resulta que la ritualidad chamánica que emplea sustancias psicoactivas, resulta que en la ritualidad chamánica que emplea sustancias psicoactivas, la percepción se convalida a sí misma, no requiere estar sustentada en algo objetivo, puesto que la visión misma que se revela es una realidad primordial e irreductible. Calificar como alucinaciones las visiones que se tienen durante el trance chamánico significa postular desde la razón occidental una idea de la realidad que las sociedades tradicionales, que ordenan su vida en torno a la noción de lo sagrado, no comparten. Si una alucinación consiste en ver o escuchar cosas que no están presentes, debemos considerar cuidadosamente lo que significa estar presente para el hombre religioso, para quien la presencia no se limita a la ocupación de un espacio por un cuerpo material, sino que comprende también la sutil presencia, imperceptible a los sentidos en estados ordinarios de conciencia, de seres espirituales que conforman las imágenes mentales. Las revelaciones místicas, como las visiones chamánicas, son imágenes mentales, cultivadas culturalmente, que poseen una fuerza comunicativa aún mayor que la presencia material del mundo cotidiano. Estas imágenes poseen una mayor densidad expresiva porque generalmente contienen mensajes directos de la divinidad al sujeto que la percibe, mensajes de vital importancia para él y su comunidad. Esta divinidad no es una entidad fantástica e irreal, sino que forma parte de una compresencia espiritual que es el complemento imprescindible del mundo material. Compresencia, este término lo tomé de Ortega y Gasset. Compresencia, según Ortega y Gasset, es aquella inconmensurable realidad que no se hace patente a los sentidos en una circunstancia determinada, pero sabemos que está ahí y contamos con ella para vivir en el mundo. Solo tengo el alcance de mis sentidos, lo que percibo con ellos en cada circunstancia, pero sé que al moverme por una calle o en un avión llegaré a mi destino, aunque no lo tenga a la vista. Saber que el lugar al que llegaré y todos los sitios que me separan de él existen, aunque no los perciba en este momento. Todo esto conforma la compresencia. Sí es claro esto, ¿no? En las sociedades tradicionales la compresencia no solo se constituye con los componentes del mundo material, también está conformada por la dimensión espiritual que contiene toda una geografía sagrada y seres que la habitan, que se revela tanto en los estados de trance estático inducidos por disciplinas ascéticas como por la embriaguez enteogénica o los sueños lúcidos. En estos estados alternos de conciencia se puede percibir con todos los sentidos la presencia de una dimensión existencial indispensable para vivir en la realidad que reconocemos como mundo físico. A esta compresencia espiritual alude precisamente el neologismo enteógeno, que significa generar lo sagrado dentro de sí. Por último, lo sagrado surge de la capacidad de asombro de los humanos. No tiene que ver con ninguna religión, aunque tiene que ver también con las religiones, pero no necesariamente. El hecho mismo de que el mundo sea y que el hombre lo experimente intensamente es la fuente de lo sagrado. Lo sagrado es un estado anímico que aparece cuando el hombre siente y se sabe plenamente integrado a lo existente. Lo sagrado es una experiencia que está al alcance de cualquier persona que tenga la disposición de renunciar
a las limitaciones del ego y esté abierta a una realidad que la rebasa infinitamente, permitiendo que esa realidad inconmensurable se sirva de su conciencia para pensarse a sí misma. Cuando se da esta conexión en momentos que no puedo llamar sino luminosos, se experimenta eso que llamamos sagrado. Uno de los medios para alcanzar ese estado es el empleo, ritual o no, de enteógenos. Si dejamos de condicionar la existencia de lo sagrado a que sea una realidad objetiva, independiente de nuestra conciencia, y lo concebimos como una profunda consideración de ser en el mundo, se comprenderá de mejor manera que las visiones que aparecen durante el trance extático son metáforas visuales, imágenes mentales que dan cuenta del vínculo del hombre con el cosmos que habita y que es habitado por él. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para Julio? Yo no sé si es pregunta, es duda o qué opina usted, pero como que todo esto, ¿no? del alucinógeno y todo se refiere como a creaciones mentales, ¿no? Y que dependerá, claro, de cada región y cada persona, según su historia y sus bases y todo lo que ve, sus creencias y todo. Pero yo ahorita que lo estaba escuchando pensaba en todo esto que se usa ahora de realidades alternas y que si no en esos momentos, desde el pasado, desde la ingestión de bebidas y todo esto, a lo mejor también estaban hablando de otras realidades, otras dimensiones, y no solamente de creaciones mentales de un individuo, ¿no? Híjole, no sé qué opinar. Sí, a ver, explícame mejor lo que, porque no entiendo bien la pregunta, o sea, ¿qué quieres es que ahora se habla mucho como de otras dimensiones, ¿no? De la metarealidad ¿no? Bueno, es que depende, es decir, yo lo que estoy exponiendo aquí son las imágenes mentales que aparecen durante los trances chamánicos y que no deben ser consideradas como alucinaciones. Esa es la idea central. Porque el término alucinación te conduce a la idea de que es falso, fantasioso, que no es real. Entonces esto, digamos, nos llevaría a descalificar, por ejemplo, a los sabios griegos que se iniciaron en los misterios de Eleusis, ¿no? Como unos alucinados, ¿no? O a María Sabina o los chamanes mazatecos, mixtecos, nahuas, tarahumaras, huicholes, como si fueran alucinados. Esa es la mejor manera de no entender en qué consiste el trance chamánico, considerarlo como una alucinación. Por eso Gordon Wasson y Rook inventaron este concepto, este neologismo de enteógeno, para acercarse conceptualmente mejor a la experiencia religiosa, a la experiencia sagrada que se está viviendo. Por eso este término no es un sinónimo más, no es que sea un sustituto de alucinógeno, tiene una connotación muy precisa que se refiere al estado digamos, al estado de gracia en el que está una persona cuando está en trance. Y entonces esas visiones enteogénicas que se tienen son tan reales como esta mesa. Eso no les cabe ninguna duda. Y debemos respetar y tratar de entender a qué realidad qué tipo de realidad nos están señalando estos chamanes, estos sanadores. ¿Sí? ¿Me explico? Cuando María Sabina trabajaba con el Chicón Nandó, sabía que estaba trabajando con el espíritu del cerro que estaba cercano a su casa, porque ella y ese cerro y su paciente conforman una unidad cósmica, digamos, en donde circulan energías sanadoras, adivinatorias, en fin. Entonces, entender esto es entender, creo, con más precisión, esa experiencia de tipo estático. Si las consideramos alucinaciones, bueno, entonces
pongo rápidamente un ejemplo que viene de este Oliver Sacks. Cuando él era joven, estaba estudiando medicina, sus alumnos, sus amigos le hicieron una broma bastante pesadita y le recomendaron que tomara unas pastillas de Artane, que es una sustancia que se usa para la epilepsia. No recuerdo si es para la epilepsia o es para el Alzheimer, pero es una pastilla que se usa bajo control médico muy estricto. Le dijeron que se tomara 20 pastillas. Él se tomó 20 pastillas, se sentó en la sala de su casa y no pasaba nada. Y bueno, se aburrió de que no había ningún efecto. Se va a hacer el desayuno a la cocina, oye que tocan el timbre, le abre la puerta a unos amigos que lo vienen a visitar, les ofrece de desayunar, los amigos se sientan en la sala, él en la cocina platicando con ellos, les lleva el desayuno también y se da cuenta de que no hay nadie. Eso es una alucinación. Pero eso no tiene nada que ver con estados de trance extático. Bueno. Muchísimas gracias, Julio. Gracias.